del corazón, del desierto de Sonora, donde el sol castiga la tierra sin piedad. Un sol tan brutal, tan inclemente, que no solo quema la piel, sino que calcina el alma y evapora la esperanza. Y el aire es tan seco que te raspa la garganta, te asfixia, te ahoga, con cada aliento, con cada suspiro. Ahí, en esa vastedad amarilla y silenciosa, entre cactus gigantes que se alzan como centinelas mudos de un tiempo olvidado, y montañas rocosas que se tiñen de rojo intenso al atardecer, como si sangraran. Hay un lugar, un pequeño rancho, perdido en la inmensidad, olvidado por Dios, y por el hombre, y por el paso inexorable del tiempo. Un lugar, fuera del mapa, de la conciencia. Unas cuantas edificaciones de adobe, desgastadas por los siglos, por el viento, por el sol y por el olvido, como cicatrices profundas y dolorosas en la tierra árida. No aparece en los mapas modernos, ni siquiera en las aplicaciones de GPS más avanzadas que prometen llegar a cualquier rincón del planeta. Es un punto ciego. Una anomalía geográfica, una mancha invisible, en el vasto lienzo de Sonora, de su historia, los pocos que viven en los alrededores, los rancheros solitarios, con sus caballos flacos, los vaqueros viejos, con el rostro curtido, como cuero, y la mirada sabia, que lo han visto todo, o casi todo, lo llaman, con un susurro, un aliento que se congela en el aire seco, como una advertencia, con un escalofrío que les recorre la columna vertebral hasta la médula, la casa de los susurros, una leyenda local, un cuento de advertencia para asustar a los niños desobedientes, para que no se acerquen, para que no pregunten, para que olviden lo que vieron o lo que escucharon, si es que se atrevieron. Dicen que por las noches, cuando la luna es apenas un hilo de plata, fino, en el cielo negro, y el coyote aúlla en la lejanía, un lamento que se pierde en el viento, solitario, si pasas cerca, muy cerca, con el motor apagado, para escuchar, con atención, puedes escuchar el llanto de un bebé, un llanto agudo, constante, desesperado, un lamento infantil que no parece cesar, donde no hay bebés, donde no debería haber nadie, donde la vida no parece florecer, el chirrido, incesante, rítmico, monótono, que parece no tener fin, de una silla mecedora, en un porche, abandonado y lleno de polvo, que nadie usa, pero que se mueve, y a veces, el olor, un olor dulzón y nauseabundo, que se pega en la piel y en el alma, la enfermedad, a carne que se pudre, lentamente, insidiosamente, y a encierro, a moho, a humedad vieja, rancia, a vida que se desvanece, sin ser vivida, que se filtra por las rendijas de las ventanas, siempre cerradas, siempre oscuras, como ojos muertos, como cicatrices en la fachada, que nunca sanaron, los ancianos del pueblo más cercano, Ures, un pueblo fantasma, ya casi, con calles vacías y casas deshabitadas, advierten, con la mirada perdida en el horizonte abrasador y una desesperanza antigua que se hereda de generación en generación. No se acerquen a esa casa, es un lugar de mala sangre, de mala suerte. Está maldita. Hay gente que no es de Dios allí, gente que el mundo olvidó, que la mano de Dios no tocó ni quiso tocar, gente que no debió nacer. Dicen que los que viven ahí no son como los demás. Number que algo los distingue, una marca invisible, una señal, que el tiempo, para ellos, se detuvo, se retorció, se pudrió. En el encierro, en la oscuridad, que están atrapados en un pasado oscuro que no los deja ir,
que no los suelta, que los consume. Son una leyenda, un misterio, que se cuenta en voz baja, con temor reverencial, con los ojos bajos, con la esperanza de que el viento del desierto se lleve el secreto y no se quede con ellos. Una mancha negra en la vasta y solitaria inmensidad del desierto. Una mancha de horror, pero lo que los vecinos llamaban, con susurros temblorosos, con la piel erizada, la casa de los susurros. No era una leyenda, no era un cuento de fantasmas. Number No era folclore, era una tumba para los vivos, un infierno en la tierra, un tormento perpetuo. Un ataúd de adobe, sellado por el aislamiento, la ignorancia y la complicidad silenciosa de un pueblo entero. Soy Mateo del Valle, y esto es Realidad Prohibida. La historia que les contaré hoy no es sobre fantasmas que acechan en las sombras. Number es sobre monstruos de carne y hueso, que se ocultaron bajo el manto del desierto y el silencio. De un pueblo entero. Es la crónica, desgarradora, real, documentada, de un secreto familiar, de una perversión tan íntima, tan aberrante, que se pudrió a plena vista, durante más de 40 años, 4 décadas de infierno, una historia de incesto, tan profunda, tan retorcida, tan entrelazada, que borró las líneas, las conexiones. Del árbol genealógico, por completo, donde el padre era también el abuelo, y la hija, la hermana, la nieta, una telaraña de sangre, de dolor, de mentiras, de oscuridad, de enfermedad, que atrapó a 3 generaciones enteras en una pesadilla de la que no podían despertar, de la que nadie, ni siquiera ellos, sabían que estaban viviendo. Esta es una de esas historias que duelen, profundamente, hasta lo más hondo del alma. Una historia que te quita el aliento, te corta la respiración, te deja sin palabras, pero que necesitan ser contadas, gritadas a los 4 vientos, con toda la fuerza posible, para que la oscuridad se disipe con la luz de la verdad, por más tenue que sea, por más dolorosa que resulte. Si crees que es necesario sacar estas historias a la luz, si crees que la verdad, por más horrible que sea, nos hace más fuertes, más conscientes, más humanos, más vigilantes, suscríbete ahora a Realidad Prohibida. Activa la campanita para acompañarnos en este viaje a la oscuridad, a los límites de lo humano, a donde pocos se atreven a ir. Y prepárate, porque lo que vas a escuchar te cambiará para siempre, te perseguirá en tus sueños, te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre el bien y el mal, sobre la naturaleza humana. El catalizador de esta historia es una mujer, Leticia Vargas, trabajadora social, de profesión y de vocación. 35 años, un rostro marcado por la vida, pero con una mirada llena de compasión y de una inocencia que el mundo aún no había logrado borrar. Un corazón tan grande como el desierto de Sonora, capaz de albergar una compasión infinita, un idealismo a prueba de balas, de la burocracia y de la desesperanza, pero también un corazón herido por sus propias batallas, sus propios fantasmas, personales. Leticia no era de Sonora. Había llegado a ese pequeño pueblo, Ures, un lugar perdido en el mapa, un pueblo que languidecía, que se moría lentamente, de olvido y de miseria, como tantos otros en México, huyendo de su propio pasado, de un matrimonio fallido, roto, en 1000 pedazos, que la dejó vacía y sin rumbo, de una ciudad, Hermosillo, que la asfixiaba, con sus ruidos y sus juicios, sus expectativas, vacías,
Buscaba la paz, el silencio, la soledad, un lugar donde reconstruir su vida, sus pedazos rotos, lejos del ruido del mundo, lejos de la gente, que juzga, que señala. Su trabajo en el DIF municipal era su ancla, su propósito, su salvación, su razón de ser, su forma de encontrar sentido. Una rutina de visitas a familias vulnerables, a los más pobres, a los olvidados, a los que no tenían voz, de reportes, de papeleo, infinito, que nunca terminaba. Veía la pobreza extrema, la negligencia infantil, la violencia intrafamiliar, a diario. Era su día a día. Historias duras, sí, de dolor, de carencia, de desamparo, de resignación, que se repetían. Pero siempre había esperanza. Siempre había un camino, una solución, una salida. Siempre había un atisbo de luz, al final del túnel, una razón para seguir luchando, para seguir creyendo. No sabía que esa sensación, de control, de propósito, de esperanza, estaba a punto de desaparecer, de ser pulverizada, por una realidad, demasiado cruel, demasiado inhumana, que superaba cualquier ficción, que la dejaría marcada para siempre. Leticia se había adaptado a la vida rural, con dificultad, con esfuerzo, con sudor, pero con determinación, a las mañanas frías, donde el rocío del desierto se congelaba, dejando un manto blanco, de escarcha, que cubría los cactus, a las tardes abrasadoras, donde el sol te quemaba la piel, te deshidrataba, te agotaba, hasta la última gota de energía, a la lentitud del tiempo, que se arrastraba, sin prisa por cambiar, a la desconfianza de la gente, de los lugareños, de los rancheros, de las madres, que la miraban con recelo. Su rutina era monótona, repetitiva, sin grandes sobresaltos, pero le daba paz, una extraña paz, un consuelo. Ayudaba a familias con problemas de nutrición, a conseguir agua potable, daba pláticas sobre higiene básica, gestionaba apoyos para ancianos, que vivían en la miseria, sin nada, en el olvido. Las historias que escuchaba eran duras, sí, de dolor, de carencia, de desamparo, de resignación, que se repetían una y otra vez. Pero siempre había esperanza. Siempre había un camino, una solución, una salida. Siempre había un atisbo de luz. Al final del túnel, una razón para seguir luchando. Para seguir creyendo en la bondad humana. No sabía que esa sensación de control, de propósito, de esperanza, estaba a punto de desaparecer, de ser pulverizada por una realidad demasiado cruel, demasiado inhumana, que superaba cualquier ficción, que la dejaría marcada para siempre, que la cambiaría irremediablemente. El descubrimiento del secreto no fue un solo evento. Number No fue un golpe de suerte. Fue una acumulación de pistas, de detalles, inquietantes, sutiles, imperceptibles, para el ojo no entrenado, como migajas de pan, dejadas caer, en un bosque oscuro y denso, que te guían, poco a poco, hacia el centro de la oscuridad, del misterio, de la verdad. ¿Qué se oculta? Primero, un nombre, en un censo antiguo, de los años 70, polvoriento, con hojas amarillentas, carcomidas por el tiempo, encontrado por casualidad, en un archivo municipal que nadie visitaba, desde hacía décadas. Elías Montemayor, propietario de un rancho remoto, en los límites del municipio, pero en los registros actuales de la comunidad, en los listados de familias, ese nombre no existía, había desaparecido, borrado del mapa, de la memoria colectiva, como si nunca hubiera existido. El rancho, ahora a nombre de María Montemayor, su hija, Leticia, sintió curiosidad, una punzada en el estómago, una intuición poderosa
un sexto sentido, que la alertaba. Algo no cuadraba, en la historia, en la falta de historia, en el silencio que rodeaba a ese nombre. Luego, una conversación casual, en la única tienda del pueblo, donde todos se reunían para comprar lo básico y chismear. Con el tendero, Don Chuy, un hombre viejo, con la piel curtida por el sol, como cuero, como la tierra, los ojos llenos de historias y de miedo, que no se atrevía a pronunciar en voz alta. Los del cerro, esos del rancho, no bajan mucho, son gente rara, dijo Don Chuy. Su voz era un susurro, apenas audible, mientras le entregaba a Leticia 1 kilo de frijol, en una bolsa de papel, rígida. La María, dicen que se casó con su propio padre, el Elías. O eso dicen, para que no se perdiera la tierra, para que todo quedara en familia, pura, sin mezclas, como debe ser. Un rumor, un chisme de pueblo, una media verdad, contada entre dientes, con vergüenza, que Leticia podría haber ignorado, podría haber desestimado, como una fantasía, como una calumnia, nacida de la envidia o de la malicia. Pero que se le quedó, clavado en la mente, como una astilla, infectada, incurable. Después, una visita de rutina, por el programa de vacunación infantil, un programa federal, que intentaba llegar a todos, a los más lejanos, a los olvidados. En la lista aparecía el rancho Montemayor, con 2 niños registrados, Jesús y Ángela, de 10 y 8 años, pero nunca habían ido a la escuela, nunca habían recibido una vacuna, ni habían pisado el centro de salud del pueblo, ni un médico los había visto en toda su vida. Leticia sintió una obligación profesional, ineludible y humana, que la llamaba. Tenía que ir, tenía que ver con sus propios ojos qué estaba pasando ahí. ¿Qué se ocultaba? ¿Qué horror se cocinaba? El primer intento de acercamiento fue un fracaso, un muro de hostilidad impenetrable. Leticia tomó su camioneta, recorrió el camino de tierra, polvoriento, bajo el sol implacable, hasta llegar al rancho, la casa de los susurros. Una mujer de unos 40 años, María, la recibió en la puerta, con una escopeta, vieja, oxidada, pero letal, en la mano, apuntando, su mirada, vacía, pero sujeta, con una fuerza brutal, primitiva, animal. Aquí no necesitamos nada, largo de aquí, no hay nadie aquí, váyase. Su rostro era un mapa de soledad, de miedo, de furia, de desconfianza. Sus ojos delataban un terror profundo, un animal acorralado. Desesperado, Leticia intentó hablarle, razonar, explicar, pero María no escuchaba. Sus palabras, solo repetía las frases, como un autómata, un mantra, un escudo. Leticia se fue, con el corazón latiéndole, a 1000 por hora. En sus sienes, el miedo se mezclaba, con la rabia y la impotencia. Pero su instinto, su vocación, su alma, su conciencia, no la dejaban en paz. La imagen de María, de su miedo, de sus ojos vacíos, la perseguía toda la noche. No durmió, dando vueltas en la cama, sudando, con la mente en blanco. ¿Qué estaba pasando ahí? ¿Por qué tanto secreto? Tanta hostilidad, tanta miseria, tanta negación. Era solo una mujer, asustada por el mundo exterior, ¿o había algo más? Algo mucho más oscuro, mucho más perverso. La leyenda del incesto, en el rancho, resonaba en su cabeza con una fuerza inusitada. Leticia decidió volver al día siguiente. No podía esperar. Su conciencia se lo impedía, esta vez, sin avisar, a primera hora de la mañana, con el sol apenas asomándose, con la esperanza de encontrarla, desprevenida o sola,
o con los niños. Cualquier cosa. No sabía que esa decisión, esa simple decisión, esa pequeña grieta en su vida, sería el primer paso hacia un abismo, oscuro, profundo, sin retorno, del que nunca podría salir, completamente, ni su mente, ni su alma. Porque la verdad siempre encuentra la forma de salir, a la luz, a la fuerza. La segunda vez, no hubo escopeta, solo silencio, absoluto, opresivo. Leticia bajó de su camioneta, bajo el sol abrasador del desierto, que ya empezaba a quemar. Caminó hacia la casa, lenta, cautelosa, con el corazón en la garganta. El aire vibraba de calor y de una tensión invisible, una premonición. Tocó la puerta, de madera vieja, podrida, agrietada, una, dos, tres veces, con el puño, con el corazón, con toda su esperanza. Nadie respondió. El silencio era la única respuesta. Pero la puerta estaba entreabierta, apenas, una rendija, una invitación o un descuido, provocado por la desesperación, o la enfermedad, o la demencia. Leticia empujó la puerta, lentamente. Su corazón latía con fuerza. En sus sienes, el miedo se mezclaba, con la determinación, con la curiosidad, con la esperanza de encontrar algo. Y entró, en la oscuridad. Lo primero, lo que la golpeó con la fuerza de un puñetazo invisible, fue el olor. Un golpe, físico, en la cara, que le robó el aliento. La hizo retroceder. Un paso, dos, una mezcla. De humedad putrefacta, sudor rancio, excremento humano y animal, orina vieja, mojo y algo más. Un olor a enfermedad, a carne que se pudre lentamente, a vida que se consume, sin luz, sin ventilación, sin esperanza, sin humanidad, un hedor que se pegaba a la ropa, a la piel, al alma. Y no te abandonaba, nunca, el sonido o la ausencia de él. Un silencio espeso, denso, que lo absorbía todo, como una esponja, roto, solo, por el zumbido constante de las moscas, las reinas, las únicas habitantes de ese lugar, y un murmullo, lejano, constante, monótono, como un rezo, o un lamento, o el aullido del viento, que se filtraba por las rendijas, la vista, oscuridad, casi total. A pesar de ser mediodía, las ventanas, tapiadas, con cartón viejo, con trapos sucios, con pedazos de lona, no permitían que entrara un solo rayo de sol, ni la más mínima chispa de luz natural, ni un soplo de aire fresco. El polvo cubría todo, una capa gruesa, de décadas, de olvido, de negligencia, muebles viejos, de madera carcomida, desvencijados, cubiertos de suciedad, y telarañas, platos sucios, con restos de comida podrida, que atraían a los insectos y a roedores. Ropa amontonada en el suelo, formando montículos sucios de mugre y enfermedades. El tacto, el aire, denso, pesado, frío, a pesar del calor infernal del desierto. La humedad lo impregnaba todo, las paredes, la ropa, la piel, los pies de Leticia. Se hundían en la tierra húmeda, del piso, en un rincón, más allá de la puerta, más allá de la oscuridad, más allá de la razón. Sentado en una silla de madera, desvencijada, que chirriaba. Un hombre, anciano, con la mirada perdida, en la nada, en su propio abismo, de locura. Era Elías Montemayor. El que no existía en los registros actuales. El nombre, del censo. El rumor del tendero. La verdad, encarnada. Ante sus ojos, su cuerpo, era un esqueleto, cubierto de piel, a pergamina, como pergamino viejo, estirada sobre los huesos. Sus manos temblaban, constantemente, sin control, un Parkinson avanzado, que lo consumía, y su boca se movía en un murmullo incesante.
indescifrable, sin sentido, repetitivo. Ese era el rezo, o el lamento, que Leticia había escuchado. Estaba desconectado de la realidad, en su propio mundo, de tinieblas, un mundo de tinieblas y olvido, y delirios, y agonía silenciosa. El informe neurológico posterior revelaría un cuadro de demencia senil avanzada, probablemente agravada por una encefalopatía hepática crónica, por alcoholismo de larga data y posible Alzheimer, estado vegetativo. Pero para Leticia, en ese momento, era el rostro de un fantasma, de un patriarca que se negaba a morir. Un patriarca que había creado su propio infierno y había arrastrado a otros con él, a la fuerza, a la perversión, en el suelo, sobre un colchón viejo, manchado, de fluidos y suciedad. Dos figuras, diminutas, los niños, Jesús y Ángela. Sus cuerpos eran mapas de abandono, de sufrimiento, de privación, costillas, marcadas, dolorosamente, bajo una piel, pálida, casi transparente, brazos y piernas, delgados, como ramas secas, atrofiados, con articulaciones hinchadas y deformadas, ojos hundidos, que miraban sin ver, sin enfocar, desviados, con estrabismo, severo. La desnutrición era evidente, crónica, severa, agonizante. Posible desnutrición de tercer grado. Atrofia muscular por inmovilidad. Signos de deprivación sensorial extrema. Y un retraso cognitivo severo y global del desarrollo. Eso anotaría Leticia. En su mente profesional, su mente de trabajadora social, que intentaba categorizar el horror, para poder procesarlo, para poder actuar. Pero su corazón solo podía pensar en una cosa. Son niños, y están sufriendo, demasiado. Y entonces vio a María, la madre, la hija. Estaba en otro rincón, acurrucada, balanceándose, compulsivamente, como los niños que había visto en los libros de texto, los niños del autismo, los niños del encierro, de la depravación. Su rostro no tenía expresión, vacío, como una máscara de dolor. Sus ojos no tenían vida, solo una mirada perdida, en la nada. Su cuerpo era un cascarón vacío, de una mujer que había dejado de existir, de vivir, de sentir. Hacía mucho tiempo, la dinámica de poder, en esa casa, en ese infierno, era clara. Elías, el anciano, el patriarca, el monstruo, el tirano, aunque ausente, en su demencia. Seguía siendo el centro, el origen, el eje, el centro de ese universo. Podrido. Su presencia, su sombra, lo dominaba todo. El miedo a él persistía. María era la guardiana, la carcelera y la prisionera, a la vez, encerrada por la enfermedad, por la costumbre, por el miedo, por la sangre, por la lealtad retorcida, por la anulación de su propia voluntad. Y los niños, Jesús y Ángela, eran los fantasmas, las víctimas silenciosas, los últimos eslabones, las consecuencias, visibles, tangibles, de un secreto, demasiado horrible, para imaginar, demasiado real, demasiado presente. La inmersión en esa casa fue un trauma para Leticia. Un trauma que no la abandonaría. Nunca. Una imagen que se quedó grabada en su mente para siempre, para entender cómo se llega a ese infierno en medio del desierto. Hay que mirar hacia atrás, hacia la raíz del silencio, hacia la historia de Elías Montemayor y de su hija, María Elías Montemayor. No era de ahí, era de un pueblo, cercano, pero igualmente remoto. Un ranchero, con tierras y algo de dinero. Para la época, un hombre, duro, como el desierto, de carácter fuerte, volátil y dominante. Un hombre, de pocas palabras y mucha violencia, conocida
En la región, su esposa, la madre de María, murió joven, en un parto complicado, dejándolo solo, con una hija, María, de apenas 5 años, frágil y vulnerable. La soledad y el alcohol lo consumieron, lo transformaron, de un hombre en un monstruo, sin piedad, sin conciencia, se volvió un hombre, amargado, rencoroso, posesivo, celoso, un tirano, en su propio reino, sin ley. María creció aislada, sin contacto con el mundo exterior, sin amigos, sin escuela, sin otros niños, sin esperanza, sin futuro. Su universo era el rancho y su padre, su único protector, su único verdugo, su Dios. Cuando María se convirtió en mujer, a los 15 años, apenas una niña, en el umbral de la adolescencia, Elías la vio, no como a una hija, sino como a una posesión, como a la continuación de su esposa, un reemplazo. El abuso empezó, silencioso, sutil, insidioso, una mano, en el lugar equivocado, una mirada, demasiado larga, demasiado intensa, demasiado obscena, amenazas veladas, promesas de un amor retorcido y exclusivo. No hay nadie más que tú y yo, María. Tú eres mi vida, y mi propiedad eres mía, para siempre. Y una noche, en medio de una borrachera, de un delirio, de una noche infernal, Elías cruzó la última línea, de lo humano, de la moral, de la ley, de la decencia. La escena no necesita ser descrita, con detalles gráficos. Number no es necesario. El terror, la vergüenza, el dolor, la humillación, la anulación total de una niña traicionada, profundamente y de la manera más cercana, por parte de su propio padre, son hechos que causan gran impacto. María quedó embarazada como consecuencia de una situación familiar muy difícil. Elías, para proteger su nombre, su tierra, su fortuna y su reputación, le pidió que explicara a la comunidad, a quienes preguntaban, que estaban unidos en matrimonio. En secreto, en una ceremonia falsa, para que la tierra no se pierda, para que todo quede en familia, que no se diluya la sangre. Esa fue la mentira, la justificación, retorcida, que le contó al pueblo, y el pueblo escuchó y eligió creerla o ignorarla, por miedo, por comodidad, por no meterse en lo ajeno, por no crear problemas. El aislamiento se hizo más profundo, más denso, infranqueable. Las puertas se cerraron, las ventanas se tapiaron, para siempre. El rancho se convirtió en una prisión, sin barrotes, sin esperanza, sin luz. María dio a luz a un niño, Jesús, el hijo y de su padre, su hermano, su nieto. Un nudo de sangre, de dolor, de perversión, que ya no se podía desatar. Años después, nació Ángela, la hija de su padre, su hermana, su nieta, la misma. Tragedia, repetida, en un ciclo interminable, de sufrimiento y oscuridad. La familia tenía sus propias reglas, sus propias leyes, no escritas, pero grabadas a fuego, en la mente, en la carne, de sus habitantes. No hablar con extraños. El mundo de afuera es pecado, es peligroso, nos hará daño, nos quitará todo. Aquí estamos a salvo, aquí somos familia, nuestra propia ley, nuestro propio Dios. Esa era la arquitectura del silencio, una fortaleza, de negación, construida ladrillo a ladrillo, un mundo creado a la medida del abuso y la locura. ¿Y los vecinos? ¿Y el pueblo? La autoridad, el ex policía del pueblo, don Ramiro, un anciano, ya retirado, con la conciencia pesada, lo recordaba, con una tristeza profunda y una culpa latente. Elías era un hombre violento, muy violento, y tenía su gente, gente armada, que lo protegía. Nadie se metía con él,
Tenía mala fama. Era como un lobo, solitario y peligroso. Un cacique, un señor feudal, de su propia tierra. Una vez fui al rancho, por una denuncia anónima de ruido, de pleitos, y me recibió con la escopeta, directa a la cara. Me dijo que era su tierra, su ley, y me echó, sin más, con amenazas veladas y muy reales, de muerte, para mí y mi familia. Decidí que no valía la pena arriesgar el pellejo por un chisme de rancho. No había nada que pudiera probar, y yo solo era un policía rural. ¿Quién me iba a apoyar? ¿Quién me iba a creer? Nadie. Sabíamos que algo no andaba bien. Se veía en la María y en los niños. Pero ¿quién iba a probarlo? Era su palabra contra la de un viejo loco y una familia aislada. Era imposible. La partera, doña Inés, que atendió el primer parto de María. Vi al niño, Jesús, y supe que algo estaba mal, muy mal, por los rasgos, los ojos. Tenía los rasgos de Elías y de María. Era como una mezcla de los dos, extraña, inhumana, daba escalofríos. Pero María me pidió, de rodillas, llorando, con el rostro desfigurado por el terror, que no dijera nada, que su padre la mataría, a ella y al bebé. Tuve miedo, mucho miedo, y callé. Que Dios me perdone, me arrepiento todos los días de mi vida. El sacerdote del pueblo, el padre Miguel, un hombre ya anciano, con el alma cansada. Visité la casa, una vez, para el bautizo, no oficial, del niño, en la casa, no en la iglesia. No me permitieron llevarlo. Sentí una oscuridad, una tristeza, una desesperación, que nunca he vuelto a sentir en ningún otro lugar, como si el aire fuera pesado, de dolor. Pero no vi pruebas, de nada. Solo una familia, rara, aislada y muy pobre, y enferma, que vivía bajo su propia ley. Recé por ellos, con todas mis fuerzas, y me fui. ¿Qué más podía hacer? ¿Denunciar sin pruebas? ¿A quién? Nadie me hubiera escuchado. Y yo también tenía miedo. Tenía mi propia familia que proteger. ¿Miedo? ¿Indiferencia? ¿Complicidad? ¿Ignorancia? La línea es delgada, muy delgada, demasiado delgada. Se desdibuja hasta desaparecer. Y en esa comunidad nadie se atrevió a cruzarla. El silencio. Se convirtió en una enfermedad más contagiosa que cualquier virus, más letal que cualquier bala, y la deuda de ese silencio se pagaba con la vida de dos niños inocentes y el trauma de una madre, que era, también, una hija y una víctima, anulada, por completo, la lucha de Leticia para sacar a los niños de ahí, para liberarlos, para darles una oportunidad. Fue una pesadilla, burocrática, agotadora, humillante. El sistema no estaba diseñado para salvar a los que ya había olvidado. Sus informes, sus llamadas, sus súplicas, desesperadas, se perdían en escritorios polvorientos de funcionarios apatéticos que se encogían de hombros, que le colgaban el teléfono, que le daban largas. Leticia, no hay pruebas contundentes. Es la palabra de una trabajadora social contra la de una familia. Por muy rara que sea, no podemos violar sus derechos. Necesitamos un delito flagrante. Necesitamos una denuncia formal, de la madre, o una orden judicial. Y no hay flagrancia. No podemos entrar por la fuerza. Es propiedad privada, y tienen influencia. En la región es muy delicado. Llevaba semanas, meses, llamando, escribiendo, insistiendo, suplicando, desesperada. Las puertas se cerraban, una y otra vez. En su cara sentía la frustración, la impotencia, el coraje, la desesperación, hasta el punto de querer abandonar todo, de renunciar a su carrera. Pero la imagen de los niños,
de Jesús y Ángela. Los rostros, las llagas, los silencios. La perseguía, día y noche, como fantasmas. En sus sueños, en sus horas de vigilia, no podía abandonarlos, no podía fallarles, no podía. Hasta que, en un acto de desesperación y de pura convicción, contactó a una organización de derechos humanos. En Hermosillo, una ONG pequeña, pero con contactos, con experiencia y una red de apoyo, confiable, y a un periodista local, del Diario de Sonora, un hombre, joven, ambicioso, pero con un sentido, de la justicia y la ética, que buscaba una historia que cambiara el mundo, o al menos su mundo, la historia, se filtró en un pequeño periódico local, con detalles, crudos, pero cuidadosamente redactados, para no revictimizar y para no ser desestimados como sensacionalismo, pero fue suficiente para crear una onda expansiva que sacudió la conciencia nacional, la presión mediática, la atención pública, nacional e incluso internacional. Forzó a las autoridades, estatales y federales, a actuar, porque la imagen era más importante que la realidad. Para ellos, la reputación lo era todo. La escena del rescate fue un torbellino de emociones, 3 patrullas, una ambulancia, un equipo médico y de psicólogos, forenses. Llegaron al rancho, al amanecer, bajo la luz tibia del desierto. Los vecinos salieron de sus casas a mirar, con curiosidad y culpa, con los ojos bien abiertos, sin parpadear, observando la intervención. La reacción de María fue violenta, brutal, primitiva. Gritaba, insultaba, con palabras arrastradas, ininteligibles. Se aferraba a sus hijos con una fuerza sobrenatural. «Son míos, largo de aquí, no se los lleven. Mi padre los mandó. Nos van a matar si los sacan». Era una leona, defendiendo a sus cachorros, pero también una prisionera, defendiendo su jaula, su única realidad, su único mundo, que se desmoronaba ante sus ojos. Las víctimas, los niños, reaccionaron con terror, paralizante. El ruido, las luces, las voces, los extraños, las manos. ¿Quién los tocaba? Era demasiado. Para sus mentes, atrapadas en el encierro, Jesús se escondió bajo el colchón, temblando, sin emitir un sonido. Ángela se quedó inmóvil, en el suelo, con los ojos abiertos, sin parpadear, como una muñeca rota, como si estuviera muerta, en vida. Elías, el patriarca, no reaccionó. Su mente ya no estaba ahí, estaba perdida, en su propia demencia, en sus delirios. El informe policial, frío, preciso, decía: se procede al rescate de 2 menores, Jogat M y AM, y de 2 adultos, MM y EM, por presunto abandono, violencia intrafamiliar y delitos contra la salud. Los menores presentan signos de desnutrición severa y falta de higiene. La adulta MM opuso resistencia violenta. El adulto EM se encuentra en estado postrado y no responsivo. Leticia vio cómo los sacaban, en camillas, envueltos en mantas limpias, sus cuerpos, frágiles, minúsculos, casi transparentes, y sintió una mezcla de alivio por haberlos liberado y de un profundo y amargo dolor por lo que habían vivido. La pesadilla había terminado, pero el camino hacia la luz apenas comenzaba. Un camino sinuoso, incierto, llenos de obstáculos. El hospital fue un nuevo tipo de prisión para Jesús y Ángela y María, un mundo completamente ajeno, desconocido, aterrador, de luces brillantes que les lastimaban los ojos, fotosensibles, de ruidos extraños, de máquinas, de voces, de pasillos, de olores.
a antiséptico, a limpieza, o medicamento, a comida. El shock cultural fue brutal para sus mentes, sin referencias, sin preparación, por primera vez en su vida. Jesús sintió el agua caliente en su piel, en la regadera. No gritó de dolor, gritó de miedo, de terror, pánico absoluto. Ángela se negaba a comer. Con cubiertos, comía con las manos, arrancando la comida, con furia, como un animal salvaje. Los diagnósticos médicos eran un mapa, detallado, del horror. Paciente JM, 10 años. Diagnóstico: desnutrición crónica severa, grado 3, anemia ferropénica severa, retraso psicomotor y del lenguaje severo, escabiosis generalizada. Evidencia radiológica de raquitismo avanzado. Piernas arqueadas, muñecas ensanchadas, caja torácica deforme. Posible síndrome de Rett atípico. Paciente AM, 8 años. Diagnóstico: mutismo selectivo, atrofia muscular por desuso, deficiencia severa de vitamina D y calcio, trauma complejo severo con disociación. Hallazgos físicos compatibles con abuso sexual crónico, incluyendo desgarros cicatrizados en el himen y fisuras anales activas. Requiere atención psiquiátrica inmediata y constante. Cada término clínico, cada línea del informe, era una puñalada en el corazón de Leticia y del personal médico que los atendía, conmovidos hasta la médula. Fase 2. Los nuevos vínculos. Los nuevos vínculos se tejieron con hilos de paciencia y amor. Una paciencia sobrehumana que parecía infinita. La doctora Isabel Luna, una psicóloga infantil, con una empatía infinita, se dedicó a Ángela y a Jesús. Pasó meses, días, horas, jugando con ellos, en el suelo, en silencio, sin hablar, solo, estando ahí. Presente, observando, respirando, ofreciendo una presencia, segura, confiable, constante. La primera vez que Ángela la abrazó fue después de 6 meses, de trabajo, de silencio, de espera. Un abrazo, tímido, frágil, casi imperceptible, pero fue un abrazo, un puente, que se construía entre dos mundos. Jesús empezó a hablar con un maestro de educación especial, el profesor David, un hombre joven, con una voz cálida y calmada, que le leía cuentos todos los días, sin importar si entendía o number. La primera palabra de Jesús fue árbol, porque David le había mostrado un dibujo de un árbol, con ramas fuertes y raíces profundas, un símbolo de lo que ellos nunca habían tenido. Leticia los visitaba todas las semanas, religiosamente, sin falta. Se convirtió en su ancla, en su figura de referencia, su conexión con el mundo exterior, la familia de acogida, los Ramírez, un matrimonio sin hijos que se enamoró de su historia, de su fragilidad, de su dolor. Les dieron un hogar, un cuarto propio, con juguetes, con libros, con luz, con amor, incondicional, una vida que nunca habían imaginado, que nunca habían conocido. Fase 3. Las cicatrices que no cierran. Pero las cicatrices no cierran tan fácilmente. El trauma se queda grabado en el cuerpo, en la mente, en el alma, como una marca de fuego, imborrable. Jesús tenía pesadillas. Todas las noches se despertaba, gritando: el viejo, revivía. Las noches de terror, en el rancho, los abusos, las humillaciones, las vejaciones. Ángela desarrolló un miedo irracional a los hombres con barba, como su padre, como su abuelo. Las crisis de ansiedad eran frecuentes, paralizantes. La sanación no era una línea recta.
Era una montaña rusa, con subidas y dos bajadas violentas, inesperadas. Todo parecía mejorar. Habían pasado 2 años. Jesús y Ángela iban a la escuela, aprendían a leer, a escribir, reían, jugaban, parecían niños normales. La familia Ramírez les había dado estabilidad, amor, un refugio, seguro, hasta que un día, en una sesión de terapia de dibujo, con la doctora Luna, Ángela, que había empezado a hablar, a contar cosas pequeñas, con su voz, clara, ahora, dibujó algo, un dibujo, que lo cambió todo, un dibujo, que heló la sangre de todos los profesionales. Dibujó la casa, el rancho, y dentro de la casa, 3 tumbas, pequeñas, minúsculas, con 3 cruces, sin nombres, sin flores. ¿Quiénes están ahí, Ángela? Zrenia preguntó la doctora. Su voz, un hilo, con el corazón latiéndole a 1000, y Ángela, con una voz, pequeña, rota, pero firme, respondió, los otros, los que no nacieron bien. El viejo los enterró, en el patio, atrás de la casa. El horror tenía otro nivel. Había habido más víctimas, más niños, más asesinatos, más secretos, más silencios, más vidas borradas antes de empezar. Un secreto que ni siquiera Leticia había sospechado, una prueba más de la crueldad, de la locura, del incesto, de la depravación, más allá de lo imaginable. La investigación tendría que reabrirse. Los archivos volverían a abrirse. La tierra del rancho tendría que ser excavada, porque la historia de la familia Montemayor aún no terminaba de contarse, Number de revelarse, por completo, al mundo. El presente es un mosaico de luz y sombra, para Jesús y Ángela, y para el resto de la familia. ¿Qué fue víctima? Jesús. Ahora tiene 18 años. Es un joven, callado, tímido, pero con un talento increíble para la mecánica. Trabaja en un taller, arreglando coches, con sus manos, hábiles. Sus manos, que una vez fueron frágiles, atrofiadas, ahora somos fuertes. Ángela tiene 16. Es una estudiante, brillante, quiere ser veterinaria. Su amor por los animales es su terapia, su refugio, su salvación. Aún tienen pesadillas. Aún van a terapia, semanalmente, pero están vivos y están construyendo un futuro que les fue negado por generaciones. Elías Montemayor murió en un hospital psiquiátrico, 1 año después del rescate, sin haber recuperado la conciencia, su mente, perdida para siempre. María sigue internada. Su mente es un laberinto de traumas. A veces, recuerda. A veces, olvida. Ha logrado avances mínimos, pero significativos. Ha empezado a tejer pequeñas figuras de lana que regala al personal. No ha vuelto a ver a sus hijos. El equipo médico cree que aún no está preparada para ese reencuentro, que podría ser demasiado doloroso para todos. Leticia sigue trabajando en el DIF. La historia la marcó para siempre, pero también le dio un nuevo propósito, una nueva fuerza. Ahora lucha con más ahínco por los niños que nadie ve, por las voces que nadie escucha en los rincones olvidados. La historia de Jesús y Ángela terminó en los tribunales, en los hospitales, pero la realidad que la hizo posible sigue ahí afuera. En cada casa, con las cortinas siempre cerradas, en cada niño que no va a la escuela, que no sonríe, que no juega, en cada rumor que elegimos ignorar, por comodidad, por miedo, por complicidad. La pregunta que nos queda es, ¿cuántos susurros estamos dispuestos a no escuchar? ¿Cuántas veces miraremos hacia otro lado?
¿Qué parte de la responsabilidad es nuestra? Esa es la pregunta que esta historia nos deja. Y la respuesta, quizás, nos asusta, más que cualquier monstruo, más que cualquier leyenda, que se cuente en la noche. Aquí, en Realidad Prohibida, seguiremos haciendo las preguntas incómodas. Seguiremos abriendo puertas que muchos prefieren mantener cerradas. Seguiremos desenterrando las verdades, por más dolorosas que sean, porque el silencio nunca es la respuesta. Number, porque el silencio también es una forma de complicidad. Soy Mateo del Valle. Nos vemos en la próxima Realidad Prohibida, donde la realidad, una vez más, superará la ficción y donde buscaremos, juntos, encender una luz en la oscuridad más profunda.